todos los que creen en el Señor esperan con ansias que descienda sobre una nube. Pero las grandes catástrofes ya han llegado. Entonces, ¿por qué aún no han recibido al Señor? ¿Será que descender sobre una nube es la única forma en que el Señor regresará? Entonces, ¿cómo se cumplirán las profecías de la venida del Hijo del Hombre? El Señor Jesús dijo: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Todo el mundo religioso cree que el Señor volverá con las nubes, en el cuerpo espiritual del Señor Jesús resucitado. Así que si no ven su cuerpo espiritual, según ellos, no creerán que haya regresado. Sí. Se centran en las profecías de su venida con las nubes. E ignoran las de su regreso como el Hijo del Hombre. ¿Las profecías de su regreso como el Hijo del Hombre? ¿Qué profecías son esas? Así es. Existen muchas profecías sobre el tema. Sí. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El Apocalipsis dice: he aquí, vengo como ladrón. Y en Mateo 25 dice: pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Así es. Y luego está Mateo 24:44. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Hay tantas. Sí, el Señor dice una y otra vez que volverá como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿qué significa? ¿A qué será? ¿Qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre el Hijo del Hombre y un cuerpo espiritual? Aquí también dice, como ladrón. El Hijo del Hombre vendrá y será en secreto. Este Hijo del Hombre es un gran misterio. Sí. Pocas personas en el mundo religioso lo han descubierto. Muy pocas. ¿Por qué nunca me di cuenta de la venida del Hijo del Hombre cuando leía la Biblia? Los pastores y ancianos siempre hablaban de que el Señor volvería con las nubes. Nadie mencionaba que volvería como Hijo del Hombre. Sí. Es la primera vez que oigo sobre ello. Sí, leamos este pasaje. Lucas 17, versículos 24 y 25. Aquí. Porque como el relámpago, al fulgurar resplandece, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Este pasaje menciona: pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Si Dios vuelve como un cuerpo espiritual, ¿puede padecer mucho? ¿Puede ser perseguido por los hombres? ¿Puede ser rechazado por esta generación? Pues no. No, no puede. Cierto, está claro que no puede. El sufrimiento debe referirse al Hijo del Hombre. Si Dios vuelve encarnado como el Hijo del Hombre, es decir, como una persona normal como el Señor Jesús, seguramente sufrirá la condena, el juicio, la blasfemia y el rechazo del hombre. ¿No cumple esto el versículo? Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Así es como se cumplirá esta profecía. Cierto. Gracias al Señor. El Hijo del Hombre vuelve para expresar la verdad y dará al hombre el camino de la vida eterna. La gente puede beber libremente del río de la vida que fluye de su trono. Pero el PSC y el mundo religioso reprimen, persiguen, condenan y blasfeman duramente a este Hijo del Hombre, que soporta humillaciones y no tiene un lugar donde reposar su cabeza. ¿No cumplen estos hechos el versículo? Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Así Sí, es. cierto. Parece seguro que el Señor volverá como el Hijo del Hombre. No debemos dudarlo. Más o menos. Ahora lo entiendo. El mundo religioso de hoy es igual que el de los judíos de entonces. No aceptan la verdad. Ni hablar de este mundo malvado.
Si Dios se hace carne, lo van a condenar y detener sin duda. Por eso Dios encarnado debe padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Es decir, solo la encarnación de Dios puede cumplir las palabras. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Si el Señor viene como el Hijo del Hombre, ¿cómo podremos reconocerlo? Ah, eso. Hay tanta gente en este mundo. ¿Cómo sabremos quién es este Hijo del Hombre? Sí. Buena pregunta. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. ¿Qué nos dice esto? Dios Todopoderoso dice: Dios se hizo carne, porque el objeto de su obra no es el espíritu de Satanás o alguna cosa incorpórea, sino el hombre que es de la carne y a quien Satanás ha corrompido. Precisamente porque la carne del hombre ha sido corrompida, es que Dios ha hecho al hombre carnal el objeto de su obra. Además, ya que el hombre es objeto de la corrupción, Dios lo ha hecho el único objeto de su obra, a través de todas las etapas de su obra de salvación. El hombre es un ser mortal, es de carne y hueso, y Dios es el único que puede salvar al hombre. De esta manera, Dios debe convertirse en una carne que posea los mismos atributos que el hombre con el fin de hacer su obra, para que ésta pueda lograr mejores efectos. Dios debe hacerse carne para hacer su obra justamente porque el hombre es de la carne y es incapaz de vencer el pecado o de despojarse de la carne. Amén. Lo mejor de la obra de Dios en la carne es que Él puede dejar palabras y exhortaciones exactas y sus intenciones precisas para la humanidad, para aquellos que lo siguen, para que después sus seguidores puedan, de una manera más exacta y concreta, transmitir toda su obra en la carne y sus intenciones a toda la humanidad, para aquellas personas que aceptan este camino. Solo la obra de Dios en la carne entre los hombres logra realmente el hecho de que Dios esté y viva junto con el hombre. Solo esta obra cumple el deseo del hombre de contemplar el rostro de Dios, de presenciar su obra y de escuchar la palabra personal de Dios. El Dios encarnado. Genial, Dan. ¿Sí? Empezarás el seminario el próximo mes. ¿Estás lista? Más o menos, no te preocupes. Mamá ha vuelto. Volviste. Hola. Papá me está molestando otra vez. No te centres solo en estudiar teología en el seminario. También debes estar preparada para recibir al Señor. Sí. Bien. Tu madre tiene razón. Recibir el regreso del Señor es importante. Si recibimos al Señor, será motivo de gran alegría. Sí. Sí. Shougang. ¿Sí? ¿Cómo debemos recibir el regreso del Señor? ¿Cómo descenderá Él? Con las nubes, sin duda. Así es como creo que Él vendrá. Si esperamos vigilantes, el Señor vendrá sin duda a recogernos. He oído a algunas personas compartir que el Señor vendrá y se aparecerá, como el Hijo del Hombre. ¿Qué opinas? ¿Como el Hijo del Hombre? El Señor Jesús es el Hijo del Hombre. Si vuelve, ¿no será la venida del Hijo del Hombre? Entonces, si el Señor Jesús vuelve como un Hijo del Hombre normal para aparecerse, obrar y hablar, ¿cómo vamos a saber que es el Señor Jesús que ha vuelto? ¿Has visto lo que dice la Biblia? He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Según esta profecía, podemos estar seguros de que el Señor vendrá con las nubes y todos lo verán. Si vemos al Señor venir con las nubes, ¿eso no significa que hemos recibido al Señor? Sí, mamá. ¿No volverá el Señor como un cuerpo espiritual con las nubes? No vendrá necesariamente con las nubes.
Si viene como un hijo del hombre normal para expresar la verdad, aparecerse y obrar, ¿cómo debemos reconocerlo y recibirlo? ¿Un hijo del hombre normal que expresa la verdad? Es imposible. El Señor tiene tanta autoridad y poder que seguramente descenderá con gran espectáculo, para que todos lo vean y lo reciban. ¿Qué dice la Biblia? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Estoy seguro de que el regreso del Señor Jesús será con las nubes. Pero el Señor Jesús profetizó muchas veces en la Biblia que volverá como el Hijo del Hombre. Por ejemplo, así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Todas estas líneas mencionan la venida del Hijo del Hombre. ¿No nos están diciendo que el Señor vendrá como el Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere el Hijo del Hombre? ¿No se refiere a la encarnación de Dios? A simple vista, parece una persona normal y corriente, pero tiene la esencia divina. Puede expresar la verdad y hacer la obra de salvar al hombre. ¿Podría un cuerpo espiritual llamarse el Hijo del Hombre? No, no podría. El Señor Jesús profetizó muchas veces que volvería como el Hijo del Hombre. Es cierto. Pero cuando hablaba de ello aquí, se refería a su regreso en su cuerpo espiritual resucitado. Dices que el Señor volverá como un hijo del hombre normal que viene a la tierra a hablar. No, no estoy de acuerdo. ¿Puede el cuerpo espiritual del Señor no hablar ni salvar al hombre? Su cuerpo espiritual puede hacerlo. Sí. El cuerpo espiritual del Señor Jesús resucitado, que se apareció a los hombres durante 40 días, ¿no siguió hablando a sus discípulos? Esa forma no lo impidió. Cierto. Estoy seguro de que cuando el Señor venga, se le aparecerá al hombre como un cuerpo espiritual, sin necesidad de hacerse carne como el Hijo del Hombre para hablar. Sinhui, llevas años creyendo en el Señor, debes tener discernimiento. Y no escuchar las predicaciones de extraños. No creas fácilmente las noticias de su regreso. Mañana debo regresar al entrenamiento. Cuando vuelva, hablaremos más sobre la Biblia, ¿sí? Claro. Si el Señor volverá como el Hijo del Hombre o como un cuerpo espiritual, es un gran misterio que nadie puede desentrañar. Sí, es cierto. El Señor Jesús profetizó: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Amén. Piénsenlo. Si el Señor viene y se aparece a la gente como un cuerpo espiritual, ¿necesitarían oír su voz para identificarlo como el Señor? No. ¿Verdad? Además, si el cuerpo espiritual del Señor apareciera de repente ante ustedes, ¿cómo se sentirían? ¿Se atreverían a acercarse a Dios? ¿Confiarían en Dios? ¿Se atreverían a desarrollar nociones sobre Dios? ¿Se atreverían a resistirse a Él? No, no podría. Sí. ¿Cómo pues podría el cuerpo espiritual del Señor obrar para salvar al hombre? Las palabras de Dios Todopoderoso son muy claras sobre esta verdad. Vamos a escuchar qué nos dicen sus palabras. Sí. Dios Todopoderoso dice: la salvación del hombre por parte de Dios no se lleva a cabo directamente utilizando el método del Espíritu y la identidad del Espíritu, porque el hombre no puede ni tocar ni ver su Espíritu, ni tampoco acercarse a él. Si él tratara de salvar al hombre directamente utilizando la perspectiva del Espíritu, el hombre sería incapaz de recibir su salvación. Si Dios no se hubiera vestido con la forma exterior de un hombre creado, no habría forma de que el hombre recibiera esta salvación, pues el hombre no tiene forma de acercarse a él, igual que nadie podía acercarse a la nube de Jehová. Solo volviéndose un ser humano creado, es decir, solo poniendo su palabra en el cuerpo de carne en el que está a punto de convertirse,
puede Él obrar personalmente la palabra en todos los que lo siguen. Solo entonces puede el hombre ver y oír personalmente su palabra y además poseer su palabra, y por estos medios llegar a ser totalmente salvo. Amén. Amén. Si Dios no se hubiera hecho carne, nadie de carne y hueso podría recibir una salvación tan grande, ni se salvaría una sola persona. Si el Espíritu de Dios obrara directamente en medio de la humanidad entera sería fulminada. O sin una forma de entrar en contacto con Dios, Satanás se la llevaría totalmente cautiva. Solo haciéndose carne puede Dios vivir junto al hombre, experimentar el sufrimiento del mundo y vivir en un cuerpo normal de carne. Solo de esta forma puede proveer a los hombres con el camino práctico que necesitan como seres creados. El hombre recibe la salvación plena de Dios a través de la encarnación de Dios, no directamente del cielo en respuesta a sus oraciones. El hombre es de carne y hueso, no tiene forma de ver al Espíritu de Dios y mucho menos de acercarse a su Espíritu. Así que lo único con lo que puede entrar en contacto es con la carne encarnada de Dios. Solo a través de esto es el hombre capaz de entender todos los caminos y todas las verdades y recibir la salvación plena. Amén. 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 Las palabras de Dios Todopoderoso son muy claras. Es muy significativo que Dios aparezca y obre como el Hijo del Hombre encarnado. Esto se ajusta perfectamente a las necesidades de la humanidad corrupta. Hay misterios aquí que el hombre no puede comprender. Sí. Piensen en esto. ¿Qué facilitaría más a Dios interactuar con el hombre y expresar la verdad? ¿Aparecerse como el Hijo del Hombre encarnado o como un cuerpo espiritual? Yo creo que sería más fácil hacerlo como el Hijo del Hombre. Sí, cierto. Es como cuando el Señor Jesús obraba. Interactuaba con la gente de manera práctica, hablando cara a cara, y expresaba la verdad para proveerles en todo momento o lugar. A veces, él usaba cosas de la vida cotidiana como analogías, como la red barredera y la levadura. Cuando la gente que amaba la verdad las oía, podía entenderla y entrar en ella de mejor forma. Si el cuerpo espiritual de Dios apareciera ante el hombre y hablara, la gente temería y no se atrevería a interactuar con él. Así, ¿cómo podría Dios expresar la verdad para proveer y guiar? Esto nos muestra que el hecho de que Dios se encarne como el Hijo del Hombre facilita su interacción con la gente y es más propicio para guiarla a entrar en la verdad y alcanzar la salvación. ¿No son así las cosas? Sí, así son las cosas. Es cierto, es así. Pero su cuerpo espiritual también puede expresar la verdad e interactuar con la gente. En la era de la ley, el Espíritu de Dios se aparecía y hablaba a la gente, pero solo en ocasiones. Sí. Dios debe expresar muchas verdades para hacer la obra del juicio de los últimos días. Debe decir muchas palabras para salvar al hombre. Así que su cuerpo espiritual no es adecuado para hablar y obrar en los últimos días. Solo si Dios se hace carne como Hijo del Hombre, podrá vivir junto a las personas. Solo así el hombre podrá interactuar con Dios fácilmente. Esto ayuda más a que la gente entienda la verdad. Cierto. A la vez, revela las nociones, figuraciones y actitudes corruptas de las personas. De modo que Dios puede expresar verdades para resolver la corrupción del hombre desde su esencia corrupta y salvarlo del poder de Satanás. Cierto. El que Dios se haga carne como Hijo del Hombre para expresar la verdad y hacer la obra de salvación está fuera de las nociones y figuraciones del hombre. Excede las nociones y las figuraciones del hombre. Sí, es muy cierto. Se debe a que este Hijo del Hombre es tan normal y corriente que no da ningún indicio de ser Dios a la vista.